Si hubiera sabido lo que llevaba esa noche, habría dejado el camión y corrido hasta que mis piernas no pudieran más. Pero no lo supe, no lo quise saber. Cuando acepté ese trabajo, pensé que era un golpe de suerte, una oportunidad de salir de las deudas que me ahogaban. Lo que no sabía es que esa carga me llevaría directo al infierno y que yo sería su portador. Cuando te encuentras en el fondo de un pozo, sin dinero, sin esperanza, haces cosas que nunca imaginarías. Yo soy la prueba viviente de que la desesperación puede empujar a un hombre a su propia condena. Mi nombre es Emiliano Vargas, y durante años manejé un tráiler por las carreteras infinitas del norte de México. Antes, cada kilómetro recorrido era una forma de mantener a mi familia a flote. Pero todo cambió el día en que me quedé completamente solo. Mi esposa, Rosa, murió hace 2 años en un accidente que todavía me persigue en sueños. La culpa no me deja en paz. Esa noche habíamos discutido. Ella me dijo que ya estaba cansada de mis ausencias, de los meses que pasaba en el camión mientras ella criaba a nuestra hija, Fernanda. Yo le grité, le dije cosas que no puedo perdonarme. Cuando salió de casa, furiosa, y tomó su coche, fue la última vez que la vi. El accidente ocurrió a menos de 3 cuadras de nuestra casa. Desde entonces, todo lo que hago es por Fernanda. O, al menos, eso me digo para justificar mis decisiones. Hace 3 semanas, recibí una llamada del hospital. Mi hija estaba enferma. Los médicos no sabían qué era, pero el tratamiento era caro. No tenía suficiente dinero. Mis trabajos recientes habían sido escasos y mal pagados. Entonces llegó la oferta que cambiaría mi vida para siempre. Había estacionado mi tráiler en una gasolinera a las afueras de Monterrey. La noche estaba sofocante. El aire olía a asfalto caliente y gasolina vieja. Mientras me fumaba un cigarro, un hombre se acercó. Era bajo, con una piel curtida por el sol y un sombrero que apenas dejaba ver sus ojos. ¿Eres trailero?, preguntó, su voz seca, como si no estuviera acostumbrado a hablar. Asentí, sin ganas de entablar conversación. Tengo un trabajo para ti, muy bien pagado. Eso captó mi atención. Lo miré, intentando evaluar si era algún tipo de broma. Pero su expresión era seria, incluso demasiado. ¿Qué tipo de trabajo?, pregunté, apagando el cigarro en el suelo. Una carga, sellada. Su destino está al norte, cerca de la frontera. La palabra sellada debería haber sido una advertencia, pero el hambre de dinero ahogó cualquier precaución. ¿Qué paga? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era algo más, extraño. 100,000 pesos. Al llegar, 100,000 pesos. Con esa cantidad podría cubrir las deudas médicas de Fernanda y todavía tendría suficiente para sobrevivir unos meses. Era demasiado bueno para ser verdad, pero no estaba en posición de rechazar. ¿Qué llevo?, pregunté, intentando mantener una voz neutral. Suministros médicos, respondió. Su respuesta fue tan rápida que casi parecía ensayada. Algo dentro de mí quería insistir, hacer más preguntas, pero el hombre cortó cualquier posibilidad de conversación. El remolque está listo. Lo único que necesitas hacer es entregarlo. No abras la carga, bajo ninguna circunstancia. Me llevó a un almacén en un lugar apartado, rodeado de terrenos baldíos. El edificio parecía abandonado, pero había luces encendidas en el interior. Afuera, un remolque blanco esperaba, con candados y sellos oficiales que lo mantenían cerrado. Mientras enganchaba el remolque a mi tráiler, sentí una incomodidad creciente. Algo no estaba bien, pero cada vez que mi mente intentaba racionalizarlo, pensaba en Fernanda. Esto es por ella. Cuando estaba por salir, otro hombre apareció desde las sombras. Era viejo, encorvado, con un sombrero raído y botas desgastadas. Sin decir palabra, abrió la puerta del copiloto y se subió al camión. «Yo voy contigo», dijo, acomodándose en el asiento como si fuera su casa.
Lo miré, confundido. ¿Quién eres? Tu guía. Sé a dónde debes llevar la carga. Quise protestar, pero el hombre que me había contratado asintió desde la entrada del almacén. Es parte del trato, dijo, con un tono que no admitía discusión. Encendí el motor, todavía con la sensación de que algo no cuadraba, y nos adentramos en la noche. Las primeras horas fueron un silencio incómodo. El viejo no hablaba, pero su presencia llenaba la cabina con una tensión inexplicable. A veces lo miraba de reojo, y sentía que él me observaba, aunque sus ojos estaban fijos en la carretera. El olor comenzó a cambiar poco después de la medianoche. Al principio era apenas perceptible, un toque extraño en el aire, como tierra húmeda. Pero con el tiempo se volvió más intenso, un hedor a carne podrida que me revolvía el estómago. ¿Qué llevamos realmente?, pregunté, incapaz de soportar más el silencio. El viejo giró la cabeza lentamente hacia mí, y por un momento, juraría que sus ojos tenían un brillo extraño bajo la luz tenue del tablero. No preguntes, respondió. Quise insistir, pero algo en su voz me detuvo. Era fría, cortante, y parecía esconder algo que no quería saber. El remolque comenzó a sentirse más pesado. El motor rugía como si estuviera forzado, y la dirección se volvió menos responsiva. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cada vez era más difícil ignorar los signos. El olor empeoraba, impregnando la cabina con un aroma tan denso que parecía quedarse pegado en mi piel. Abrí las ventanas, pero el aire nocturno no hacía mucho para disiparlo. Es mejor no detenerse, dijo el viejo, como si hubiera leído mi mente. ¿Qué pasa si algo anda mal con el motor? No te preocupes por eso. Su indiferencia me irritó, pero no dije nada. Seguimos adelante, y cada kilómetro que pasaba me hacía sentir más atrapado, como si la carretera no tuviera fin. Paramos en una gasolinera para cargar combustible. Mientras llenaba el tanque, escuché a un grupo de traileros hablando cerca de una mesa. El ejército anda revisando camiones por esta zona. Dicen que buscan un cargamento grande de fentanilo. Sí, y si te agarran con algo raro, no te dejan explicar nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que el aire se volvía pesado, y un sudor frío me recorrió la espalda. Miré hacia el camión, y el viejo estaba ahí, mirándome a través del parabrisas con esa expresión imperturbable. Subí al camión, y antes de que pudiera decir algo, el viejo habló. No preguntes demasiado si quieres llegar al norte. El viejo no habló durante un buen tramo después de salir de la gasolinera, pero su presencia llenaba la cabina como un peso invisible. Intenté concentrarme en la carretera, en el sonido rítmico del motor y el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto, pero algo me distraía. Era ese olor. Se había vuelto más fuerte. No solo era nauseabundo, era algo antinatural. Mezclaba el hedor a carne podrida con un deje metálico, como sangre seca. A pesar de tener las ventanas abiertas, el aire de afuera no lograba disiparlo. Parecía provenir de algún lugar dentro del remolque. ¿Qué llevamos exactamente?, pregunté de nuevo, esta vez con un tono más firme. El viejo giró lentamente la cabeza hacia mí. Su expresión no cambió, pero sus ojos parecían clavarse en mi alma. Suministros médicos. Eso es mentira, repliqué, incapaz de contener mi frustración. El viejo no respondió. Volvió a mirar al frente como si yo no hubiera dicho nada. Su calma me ponía los nervios de punta, como si supiera algo que yo no. El motor comenzó a hacer un ruido extraño, un gemido metálico que nunca había escuchado antes. Parecía que el camión estaba luchando por mantenerse en marcha. Miré el tablero, las luces parpadeaban como si algo estuviera fallando. Necesitamos detenernos. No te detengas, respondió el viejo, esta vez con un tono más duro. El motor está fallando. No te detengas, repitió, con una calma que me hizo enfurecer. Pero el camión no me dio opción.
El ruido se intensificó hasta que el motor se apagó por completo. La carretera quedó sumida en un silencio opresivo, roto solo por el viento que susurraba entre los matorrales al borde del camino. Bajé del camión, ignorando las miradas del viejo. Afuera, el olor era peor. Era como si todo el aire alrededor estuviera impregnado de muerte. Abrí el capó, pero no vi nada fuera de lo común. El motor estaba caliente, y una capa de polvo cubría todo. Entonces lo escuché, un golpe sordo, proveniente del remolque. Me quedé congelado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Algo dentro del remolque se estaba moviendo. Subí al camión de un salto, cerré la puerta y miré al viejo, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Sigue manejando. ¿No escuchaste eso? Grité, incapaz de contener el pánico. Escuché. Ahora arranca. El motor volvió a encender después de varios intentos. Mientras avanzábamos lentamente por la carretera, sentí que cada kilómetro que recorríamos me acercaba más a algo que no quería enfrentar. No podía dejar de pensar en los golpes dentro del remolque. Mi mente jugaba conmigo. ¿Qué estaba llevando? ¿Fentanilo? ¿Algún tipo de animal? ¿Un cuerpo? Cada vez que mi imaginación intentaba llenar los vacíos, el resultado era peor que la realidad. ¿Qué hay en el remolque? Pregunté de nuevo, esta vez más decidido. El viejo me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Cosas que no entiendes. Antes de que pudiera responder, algo cruzó la carretera frente a nosotros. Frené de golpe, y el camión se sacudió con violencia. A la luz de los faros, vi una sombra enorme moviéndose entre los matorrales. No pude distinguir qué era, pero tenía una forma retorcida, inhumana. Sigue manejando, dijo el viejo, como si no hubiera visto nada. ¿Qué diablos fue eso? El norte nos espera. El horizonte comenzó a iluminarse con las luces intermitentes de un retén militar. Mi corazón se hundió en el pecho. No podía evitarlo, no había otra ruta. ¿Qué hacemos? Pregunté, esperando que el viejo tuviera una solución. Te dije que no preguntaras demasiado. Sus palabras no me daban consuelo. Mientras nos acercábamos, mi mente se llenaba de imágenes de soldados revisando el remolque, encontrando lo que sea que estuviera ahí dentro y apuntándome con sus armas. Cuando nos detuvimos, un cabo joven se acercó a la ventana. «Documentos del camión, por favor». Le entregué los papeles con manos temblorosas, intentando aparentar calma. «¿Qué llevas en el remolque?» «Suministros médicos». «¿Qué tipo de suministros?» «No lo sé. Solo me dijeron que no lo abriera». El cabo frunció el ceño y miró hacia el remolque. Llamó a 2 soldados, quienes comenzaron a romper los sellos de seguridad. «Espera», grité, pero el cabo me ignoró. El sonido del candado cayendo al suelo fue como una sentencia de muerte. Cuando las puertas se abrieron, un hedor insoportable salió disparado, obligando a los soldados a retroceder. «Dios mío», gritó uno de ellos, tapándose la boca. Dentro, había paquetes negros apilados, claramente drogas. Pero lo peor estaba al fondo, un bulto envuelto en una lona sucia. «Cabo, aquí hay un cadáver», dijo uno de los soldados, con la voz temblorosa. El cabo se acercó para inspeccionar. Cuando comenzaron a desenrollar la lona, el aire alrededor pareció volverse más pesado. El cuerpo era de un hombre, pero estaba mal. Su piel era grisácea, llena de cortes profundos, y sus ojos estaban cerrados, pero había algo extraño en ellos, como si... Entonces se abrieron. Un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Los soldados retrocedieron, y el cadáver comenzó a moverse. Los soldados comenzaron a gritar órdenes, pero sus voces eran ahogadas por el caos. El cadáver en el remolque se levantó lentamente, como si algo invisible tirara de sus extremidades. Su piel, grisácea y llena de cortes, comenzó a oscurecerse, volviéndose casi negra bajo la luz de las linternas. Sus ojos,
que al principio parecían vacíos, comenzaron a brillar con un tono rojo intenso, como brasas ardientes. El hedor en el aire se volvió insoportable, y sentí un ardor en los pulmones con cada respiración. «¡Aléjense!», gritó el cabo, pero era demasiado tarde. La cosa abrió la boca, y un sonido inhumano emergió, un gruñido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. En un movimiento imposible para un cuerpo humano, saltó del remolque, cayendo sobre uno de los soldados con una fuerza brutal. El aire se llenó de disparos. Los soldados abrieron fuego contra la criatura, pero las balas parecían atravesarla sin causarle daño alguno. Vi cómo un joven soldado vaciaba su rifle, desesperado, mientras retrocedía. La cosa lo atrapó por el torso y lo levantó como si no pesara nada. El sonido de huesos rompiéndose resonó en el aire. El cuerpo del soldado cayó al suelo, inerte, mientras la criatura giraba su cabeza hacia el siguiente objetivo. Intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en mi asiento, viendo cómo esa cosa destruía todo a su paso. La realidad parecía deformarse a su alrededor. Las sombras se alargaban y se movían como si tuvieran vida propia, y el viento se tornó frío, casi helado, a pesar del calor del desierto. El cabo intentó organizar a sus hombres. «Rodeen al objetivo. Apunten a la cabeza», pero antes de que pudieran actuar, la criatura saltó hacia ellos con una velocidad inhumana. Uno de los soldados, en un acto de desesperación, sacó un machete y trató de cortarle un brazo, pero la cosa fue más rápida. Con un movimiento seco, le arrancó la cabeza. La sangre salpicó el suelo, empapando todo a su alrededor. Intenté apartar la vista, pero no pude. Era como si la criatura me obligara a mirar. En medio del caos, vi al viejo. Estaba de pie junto al remolque, observando todo con una calma escalofriante. No parecía sorprendido ni asustado. Sus labios se movían, murmurando palabras en un idioma que no entendía. «¿Qué estás haciendo?», grité, finalmente encontrando mi voz. El viejo no respondió. Sus palabras se volvieron más rápidas, más intensas, como un cántico. La criatura, que había estado masacrando soldados sin piedad, de repente se detuvo. Giró la cabeza hacia el viejo, y por primera vez, vi algo parecido a reconocimiento en sus ojos rojos. «Es tu culpa», susurré, aunque no sabía de dónde venían esas palabras. El viejo continuó murmurando, pero la criatura comenzó a avanzar hacia él. Con cada paso, el suelo parecía temblar. El aire se volvió más denso, como si el mundo mismo estuviera reteniendo la respiración. De repente, un disparo seco rompió el aire. Una bala perdida, disparada por uno de los soldados sobrevivientes, impactó directamente en el pecho del viejo. El tiempo pareció detenerse. El viejo cayó al suelo, su cuerpo inerte, y el cántico se detuvo. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero no, lo peor estaba por venir. La criatura lanzó un rugido que me hizo cubrir los oídos. Era un sonido lleno de rabia y dolor, como si el disparo hubiera roto algo más que la vida del viejo. El aire se llenó de un viento helado que me cortaba la piel, y el cielo, que hasta entonces había estado despejado, se oscureció como si una tormenta se acercara. La cosa agarró el cuerpo del viejo y lo levantó, observándolo con esos ojos rojos brillantes. Entonces, en un movimiento brutal, lo partió en dos. Sabía que era mi única oportunidad. Mientras la criatura estaba distraída, abrí la puerta del camión y corrí hacia el monte. Sentía las ramas rasgándome la piel, pero no me detuve. A lo lejos, todavía podía escuchar los gritos de los soldados, los disparos inútiles y el rugido de la criatura. Cada paso que daba era una lucha contra el miedo que amenazaba con paralizarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro. Me desplomé en el suelo, jadeando, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. Era imposible.
Nada de eso debería existir. Miré hacia el horizonte y vi el cielo iluminado por un resplandor rojizo. Sabía que la criatura seguía ahí y que el infierno que había desatado estaba lejos de terminar. Cuando pensé que estaba a salvo, el aire a mi alrededor cambió. Un susurro extraño comenzó a llenar mis oídos, como si el viento me hablara. Miré hacia atrás y entre las sombras del monte vi dos ojos rojos brillando. La criatura me había seguido. No sé cómo terminé aquí, escribiendo estas palabras. Lo último que recuerdo es el sonido de las ramas rompiéndose detrás de mí y el calor de una respiración que no era humana en mi cuello. Desperté con un dolor punzante en la cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había sobrevivido. Estaba tirado en medio del monte, cubierto de tierra y con la ropa rasgada. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar cómo había llegado ahí, pero mi mente era un caos, llena de imágenes fragmentadas, sangre, gritos, ojos rojos que brillaban en la oscuridad. El silencio era absoluto. No había sonidos de animales, ni viento moviendo las ramas. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. Me levanté tambaleándome y comencé a caminar sin rumbo. Después de lo que parecieron horas, llegué a un camino de terracería. Mis pies estaban llenos de ampollas y mi cuerpo dolía con cada paso, pero no me detuve. Eventualmente, vi un pequeño pueblo al horizonte. Era un lugar olvidado, con casas de adobe y calles cubiertas de polvo. Caminé hacia la primera casa que vi y golpeé la puerta, pero nadie respondió. Intenté con otras casas, pero todas estaban vacías. El aire en ese lugar era extraño, pesado, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Finalmente, encontré una fonda. Había una luz tenue en el interior, y el olor a café recién hecho me atrajo como un imán. Entré y me senté en una de las mesas, esperando que alguien apareciera. Una mujer mayor salió de la cocina. Sus ojos estaban hundidos y su expresión era grave, como si supiera algo que yo no. ¿De dónde vienes, hijo?, preguntó mientras me servía un café. Quise mentir, pero las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. De la carretera, escapé de algo. La mujer me miró en silencio durante unos segundos antes de persignarse. Ya llegaron las historias. Los soldados, y esa cosa, murmuró, casi para sí misma. ¿Qué sabes?, pregunté, mi voz temblando. Dicen que un demonio apareció en el retén militar. Mató a casi todos, y los pocos que sobrevivieron están locos. Uno juró que la cosa venía del infierno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise decir algo, pero no había palabras. Todo lo que ella decía era verdad. Yo lo había visto con mis propios ojos. Después de comer, me despedí de la mujer y seguí mi camino. Sabía que no podía quedarme en ese pueblo por mucho tiempo. El miedo de que la criatura pudiera estar siguiéndome era insoportable. Mientras caminaba por las calles desiertas, escuché susurros en el viento. Eran débiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Emiliano, mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el polvo moviéndose con la brisa. El miedo se convirtió en paranoia, y sentí que cada sombra me acechaba, que cada ruido escondía algo esperando atacarme. No sé cuánto tiempo caminé, pero eventualmente llegué a un camino más transitado. Unos campesinos en una camioneta me dieron un aventón hasta el siguiente pueblo. No les conté lo que había pasado, pero pude ver que ya habían escuchado rumores. Hoy estoy aquí, escribiendo esto desde una pequeña cabaña en el sur de México, lejos de las carreteras, de los remolques, de todo. No he vuelto a manejar desde aquella noche. Cada vez que intento cerrar los ojos, veo esos malditos ojos rojos, siento ese hedor a muerte y escucho los gritos de los soldados que quedaron atrás.
He intentado buscar respuestas, pero lo único que he encontrado son más preguntas. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en ese remolque? ¿Qué tenía que ver el viejo con todo esto? Nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. Lo único que sé es que no soy el mismo. Algo de esa noche se quedó conmigo, algo que no puedo explicar. A veces, en los momentos más tranquilos, cuando estoy solo y el mundo parece en paz, escucho esos susurros. Emiliano, si alguna vez te ofrecen un trabajo con demasiado dinero para ser verdad, huye. No preguntes, no aceptes, solo huye. Hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que no pertenecen aquí, y si te cruzas con ellas, no saldrás intacto. Si esa cosa todavía está ahí afuera, espero que nunca la encuentres. Y si lo haces, recuerda, no hay camino de regreso.